tirosina sinasa o a los receptores, a los 7 receptores acoplados a la proteína G. Entonces quiere decir que los estímulos que se llaman ligandos pueden ser físicos, químicos y son altamente específicos para los receptores que se encuentran en la superficie de la membrana celular o se pueden encontrar dentro del citoplasma de la célula. También recordarles que estos receptores son proteínas, ¿sí? Son proteínas altamente específicas, repito y redundo, son altamente específicas para sus estímulos, que pueden ser físicos y químicos. ¿Cómo se estimulan estos receptores? Eso es lo que vamos a tener que comprender en esta clase. ¿Cómo se estimulan los receptores? ¿Cuál es el mecanismo de estimulación de estos receptores, ya sean de la superficie celular o ya sean de los receptores intracitoplasmáticos? Entonces, hay receptores que se encuentran en la membrana celular, que tiene una porción intracelular y una porción extracelular. Por eso es que todos los receptores que son estimulados pasan la información a los componentes intracitoplasmáticos. Bien, ya les he dicho que los receptores son proteínas, ¿no es cierto? Transmembranas, cuando estamos hablando de los receptores que se encuentran en la membrana celular. Son proteínas transmembranas altamente específicos. Tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. Se dice que son altamente específicos a sus estímulos físicos o químicos. Cuando los estímulos o sus ligandos se ponen en contacto con sus receptores específicos, estos receptores tienen que estimularse y se estimulan con una serie de transformaciones bioquímico-moleculares que se realiza dentro de toda la estructura del receptor. Entonces, estas transformaciones bioquímico-moleculares que generalmente la fosforilación, la defosforilación, eso significa de que esta acción bioquímica va a llevar a la degradación de muchas proteínas que se encuentran en el receptor. Ya les decía hace ratito, ¿no?, que son los receptores, son proteínas altamente específicas. Entonces, cuando se están estimulando, hay estos mecanismos bioquímico-moleculares que degradan estas proteínas. Entonces, una vez de que ocurre eso con la fosforilación, la defosforilación, estos receptores se pueden abrir, se pueden cerrar o pueden cambiar morfológicamente. ¿Sí? Eso es la estimulación y así se estimulan los receptores. Una vez que se activan los receptores con la, qué sé yo, con la degradación de proteínas, formación de otro tipo de proteínas o residuos de proteínas, estos van a tener que activar a la porción interna del receptor, especialmente la degradación de las proteínas, esos residuos de proteínas van a tener que activar a otro tipo de componentes intracitoplasmáticos, por ejemplo, o pueden activar a los mediadores químicos, ¿no es cierto? O de lo contrario, activan otro tipo de proteínas que se llaman las proteínas intracitoplasmáticos que van a llevar la información hacia el núcleo. En el núcleo se hace la transcripción nuclear, ¿sí? Y esa transcripción nuclear consiste en que se hace un análisis del estímulo que le ha llegado al núcleo, al ADN, y hace la transcripción genética y el resultado de esa transcripción genética la va a enviar al citoplasma. La envía al citoplasma. ¿Por qué? Porque el componente de la célula que responde a los estímulos es el componente citoplasmático o el componente metabólico. En el núcleo solamente se hace la transcripción, la lectura de la información que le está llegando a través de ese estímulo. Entonces,
Esa transcripción genética tiene que pasarle a componente metabólico, que es el citoplasma, y en el componente metabólico se van a crear una serie de reacciones bioquímico-moleculares. Por ejemplo, para que crezca la célula, tendrá que sintetizar mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de lípidos, que son los componentes estructurales y funcionales que tiene la célula. O tendrá que utilizar los hidratos de carbono para generar más ATP. Entonces, ¿dónde se está haciendo la respuesta celular para que crezca, para que se divida la célula o para que deje de crecer, para que se atrofie? O para que la célula estimule sus genes de muerte celular, por ejemplo. Entonces, esos estímulos nacen en el núcleo, perdón, en el citoplasma. El citoplasma es el que responde cuando hay los estímulos que se generan en la parte externa o dentro de la célula. Acá tenemos, se abren, dice, estamos hablando cómo se estimulan los receptores, se abren los canales iónicos entre las células estimuladas, dice. Se activa la proteína G, que es la proteína reguladora. En este caso tenemos la proteína, es un receptor, el receptor ligado a la proteína G. Por ejemplo, en esta proteína G van a activarlo, van a actuar sus ligandos o sus estímulos, que son los factores de crecimiento. Entonces se van a activar las enzimas endógenas, estamos hablando de la tirosina sinasa, y se desencadenan los efectos proteolíticos del receptor, lo que les decía, ¿no es cierto? La fosforilación, la defosforilación, algunas enzimas como la tirosinosinasa van a hacer un efecto proteolítico en los receptores y la degradación de estas proteínas se van a convertir en factores de transcripción, por ejemplo, ¿no es cierto? Que van a llegar al núcleo para que se pueda, para que haya ¿cómo les diría? Para que haya una, un mandato al citoplasma para que el citoplasma pueda sintetizar más proteínas, más lípidos, o pueda degradar también proteínas, lípidos, cuando la célula tiene que disminuir su tamaño. Y si tiene que aumentar su tamaño, por supuesto, eso se llama crecimiento, entonces aumentarán sus proteínas, sus lípidos, todo aquello. Así es como responde la célula a las señales. ¿A qué llamamos vías de traducción de señales? Mecanismo de estímulo. Cuando hay una interacción de los receptores con sus ligandos o sus estímulos, ya les decía que se activan los receptores, desencadenando una secuencia, y esta secuencia ordenada de modificaciones bioquímico-moleculares que consiste en una dimerización de los receptores, por ejemplo. Esta dimerización de los receptores activan las proteínas intrínsecas del receptor, o sea, la parte interna del receptor. Ahora, esta dimerización de de las proteínas de los receptores harán de que se formen enlaces cruzados, ¿sí? Estos enlaces cruzados que se forman en los receptores por esta degradación de la dimerización de las proteínas de los receptores van a hacer de que se cambien la forma de los receptores, ¿sí? Se forman los enlaces cruzados y se cambian la forma de los receptores. Y también puede promover a la activación enzimática intracelular. No solamente va a haber una acción enzimática de las proteínas del receptor, sino que también va a afectar a promover la acción enzimática de las proteínas intracelulares, ¿sí? Bueno, posteriormente se produce un cambio conformacional de la cola del citoplasma del receptor. O sea, les decía de que en el receptor se va a hacer la fosforilación, la defosforilación, la proteólisis por ciertas enzimas como las sinasas. Entonces, esos residuos de proteínas que se han degradado van a ir a retenerse o se van a posicionar en la cola intracitoplasmática de los receptores.
Y esos fragmentos de la proteólisis van a desencadenar episodios bioquímicos intracelulares, como son la defosforilación, la fosforilación, activación de las enzimas, etcétera, que van a generar factores de transcripción, o sea, van a activar a los factores de transcripción. Estos factores de transcripción se encuentran en el núcleo. Entonces, los factores de transcripción se activan frente al estímulo que ha recibido el núcleo a través de todos esos procesos proteolíticos que han ocurrido en el receptor y van a cambiar la expresión o sí, van a cambiar la expresión genética de la célula, porque los factores de transcripción hacen eso, ¿no es cierto? Los factores de transcripción que se producen en el núcleo están íntimamente relacionados con la expresión génica. ¿Cómo se activan estos receptores? Cuando sus ligandos se ponen en contacto con los receptores, ya les decía, tiene que haber unos efectos de degradación proteolítica. Primero hay formación de enlaces cruzados y esa formación de enlaces cruzados va a permitir de que haya una activación de los dominios tirosina sinasa intrínsecos, ¿sí? Y estos dominios tirosina sinasa intrínsecos que se localizan en las colas citoplasmáticas van a desencadenar una serie de reacciones bioquímico-moleculares cuyos productos llevan la información al núcleo para la transcripción celular. Es así como se activan los receptores. Conclusión, cuando los receptores se activan, realizan una degradación de sus proteínas internas del receptor y esa degradación de las proteínas van a permitir abrirse, cerrarse estos canales de receptores o de lo contrario van a terminar cambiando la forma de los receptores. Estos receptores que se están abriendo, se están cerrando, que están cambiando de forma, tienen que ser reconocidas por elementos intracitoplasmáticos y esos elementos intracitoplasmáticos que son los segundos mensajeros intracitoplasmáticos, que son proteínas también, recogen esa información de la activación del receptor y llevan la información al núcleo y en el núcleo se hace la transcripción genética del núcleo. ¿Dónde se realiza la respuesta a estos estímulos? ¿En qué parte del citoplasma se provoca? Se provoca la respuesta en el citoplasma de la célula. La transcripción es en el núcleo y la respuesta se produce en el citoplasma, creciendo, dividiéndose, o de lo contrario, activando los genes de la apoptosis, etcétera, etcétera. Pasos de la activación de los receptores tirosina sinasa. Pasos de la activación, porque hay receptores, hay diferentes tipos de receptores. Hay receptores tirosina sinasa no receptora, hay receptores tirosina sinasa, hay 7 receptores acoplados a la proteína G, hay los receptores Notch, hay los receptores Wnt, Fritz, etc. Cada uno de estos se activa de diferente manera. ¿Cómo se activan los receptores tirosina sinasa? Tiene que unirse a una proteína adaptadora. Una vez de que el receptor se ha activado, la activación de esta proteína hace de que haya residuos de la proteólisis del receptor y esos residuos se van a depositar en la cola, en la cola intracitoplasmática del receptor. Y la cola intracitoplasmática del receptor está ligada a una proteína adaptadora. ¿Sí? Esta proteína adaptadora se encuentra ligada a la RAS inactiva y cuando se activa esta proteína adaptadora, esta RAS inactiva se convierte en RAS activa.
¿Por qué? Porque las moléculas de ATP, ADP se convierten en moléculas de ATP, entonces hay la energía como para que pueda la RAS estimular todos los elementos que van a hacer la respuesta de la célula, ¿sí? Entonces tenemos ahí la autofosforilación de los residuos de tirosina que provocan el cambio de la expresión génica y en las respuestas biológicas deseadas de las células, como es el crecimiento celular, proliferación celular, receptores de la tirosina sinasa, ¿sí? Estos receptores son proteínas integrales de la membrana. ¿Para qué? Pues estamos hablando de los receptores tirosina sinasa. ¿Cuáles son sus ligandos de este receptor tirosina sinasa? La insulina, los factores de crecimiento epidérmico, ¿no es cierto? Los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, todas esas son sus ligandos de este receptor tirosina sinasa. Acá está. Este es el receptor tirosina-sinasa. Ahí está. Pasos de la activación de los receptor tirosina-sinasa por los factores de crecimiento. ¿Cuál es su ligando de este receptor tirosina-sinasa? Su ligando son factores de crecimiento. Si son factores de crecimiento, una vez de que esos factores de crecimiento se unen a este receptor tirosina-sinasa, se va a activar este receptor tirosina-sinasa. ¿Cómo se activa? Se provoca una fosforilación anterógrada, ¿sí? No es retrógrada. Hay una fosforilación anterógrada que traduce las señales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener modificaciones bioquímico-moleculares que consiste en la dimerización de los receptores. Y esa dimerización de los receptores nos van a llevar a un cambio en la geometría del receptor, en la forma del receptor. Entonces se activa la proteína sinasa intrínseca del receptor y promueve la activación enzimática, perdón, la activación enzimática de de las sinasas, que es una enzima, intracelulares. ¿Sí? Estas sinasas intracelulares también se activan ¿y qué van a hacer? Van a reclutar, ¿sí? Van a reclutar más sinasas y van a añadir residuos de fosfato a la molécula diana. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a haber una defosforilación de los residuos de tirosina específicos, como es la serina y la treonina sinasa, que se agregan fosfatos a estos residuos de serina y trionina, de las sininas, y también tenemos las sininas de los lípidos que fosforilan a los lípidos. Todo eso son siempre con la participación de las sinasas, que son enzimas que tienen que ver mucho con la activación de estos receptores, tanto su porción extracelular y su porción intracitoplasmático. Ahora, también existe fosforilación cuando se está activando, fosforilación anterógrada. Los residuos de la fosforilación son eliminados. Cuando son eliminados esos residuos por la fosfatasa, entonces va a haber una inhibición de la traducción de señales, que quiere decir que las señales no van a llegar al núcleo. Mientras no actúe la fosfatasa, todas las señales que se han producido por la degradación enzimática de sinasas, por la degradación enzimática de la fosforilación, todos esas señales van a llegar al núcleo. Ahí se va a producir la transcripción de la información y luego la va a mandar esa información al citoplasma para que el citoplasma pueda responder creciendo, por ejemplo. Tiene que crecer la célula porque el factor de crecimiento es el que le estaba estimulando. Entonces, cuando es ese factor de crecimiento que le está estimulando, la respuesta de la célula tiene que ser crecer. ¿Y qué quiere decir crecer de la célula? Tiene que aumentar sus componentes bioquímico-moleculares, más proteínas, más lípidos, más hidratos de carbono, porque necesita mayor cantidad de moléculas de ATP para realizar esta construcción de los elementos estructurales y funcionales de la célula.
Acá están los pasos para la activación de los receptores tirosina sinasa. Acá tenemos la tirosina sinasa, ahí está el factor de crecimiento. Se hace todo lo que hemos dicho, la fosforilación de las proteínas del receptor, vamos a tener residuos de la proteólisis. Esos residuos de la proteólisis van a permitir de que la fosforilación que está aquí en la cabeza, en la cola de los receptores intracitoplasmáticos, van a estimular a una proteína puente, estimula la proteína puente. ¿Para qué? Para que esta RAS inactivada se convierta en RAS activada, gracias a que las moléculas de ATP se van a convertir en moléculas de ATP. Entonces tenemos la guanina difosfato, se convierte en guanina trifosfato y van de la mano para la activación de esta proteína RAS inactiva para la RAS activa. ¿Qué hacen estas proteínas RAS activas? Van a tener que estimular a la, a la a la fosfoinositol trifosfato, al inositol trifosfato, perdón, y a la RAP. Si estimula a la inositol trifosfato, ¿qué es lo que vamos a tener? La inositol trifosfato, cuando se activa, va a ir a activar al retículo endoplásmico liso, y el retículo endoplásmico liso va a liberar las moléculas de calcio y van a aumentar los niveles de calcio intracitoplasmáticos, y estos niveles de calcio intracitoplasmáticos que han aumentado en el citoplasma va a dar una despolimerización de la actina y de la miosina, que es el citoesqueleto que tienen todas las células, y esa despolimerización de la actina y de la miosina, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a deformar el citoesqueleto, y por supuesto que si se deforma el citoesqueleto, se deforma también la membrana celular. No se olviden que el citoesqueleto está muy unida a la membrana celular y le da la forma, la resistencia, todos. Pero si se deforma el citoesqueleto, entonces se deforma la membrana celular, y al deformarse la membrana celular, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los famosos pseudópodos, ¿no es cierto? Y esos pseudópodos están muy bien desarrolladas en aquellas células especializadas para fagocitar, como los macrófagos. Entonces se va a provocar la fagocitosis, se va, va a introducir a la gente que está fagocitando, se va a formar después la vesícula dentro de la célula, que es el fagosoma, para que pueda ir a unirse a los lisosomas y de esa manera ser degradadas por las enzimas lisosómicas, todos estos elementos. Luego también tenemos de que mm, em, puede ser de que esta RAS activada también active a la RAF, que son proteínas que están involucradas para la activación de la transcripción y para que estas células entren dentro del ciclo celular, y de esa manera estas células, cuando entran al ciclo celular, cuando están en el ciclo celular, tienen que terminar dividiéndose. Entonces puede ser para crecer y para dividir este tipo de factores de crecimiento cuando se estimula. Pero también tenemos de que las células se mueven constantemente, y gracias a la formación de pseudópodos. Esto de la inositol trifosfato también se puede decir de que cuando se liberan los niveles de cuando se liberan el calcio del retículo endoplásmico liso, este calcio tiene que ver mucho con la contracción y la relajación de los músculos, de las células musculares, en esas uniones comunicantes muy estrechas que existen. Entonces el calcio va a relajar y va a contraer y relajar las células musculares, especialmente las células musculares cardíacas. Eso es importantísimo cuando estos receptores de tirosina sinasa se estimulan. Luego tenemos otro tipo de receptores, que son los receptores tirosina sinasa no receptora. Estos son los receptores tirosina sinasa no receptora. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en estos receptores tirosina sinasa no receptora? Miren, los ligandos están aquí,
Y tenemos de que cuando se pone en contacto con los ligandos, hay una proteína, ¿sí? Hay una proteína intracitoplasmática, ¿sí? Eh, Cuando se estimulan, forman los enlaces cruzados, se deforman, se abren se abre más este receptor, entonces interactúan esta tirosina sinasa no receptora con los receptores, fosforilan, ¿sí? En el citoplasma, la porción citoplasmática del receptor se fosforila, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos a tener de que este receptor se va a activar por la fosforilación, siempre apoyada por una proteína acoplada al receptor intracitoplasmático, a la porción intracitoplasmático del receptor, ¿sí? Ahora bien, este tipo de receptores, cuando se activan, hay un homólogo de este tipo de receptor, la tirosina sinasa no receptora, que se encuentra en las proteínas transformantes del virus del sarcoma de Sjögren. Acá no actúan las enzimas sinasas, no actúan las enzimas sinasas. Por eso se dice tirosina sinasa no receptora. ¿Mm? Entonces, lo que pasa es que hay una fosforilación de una proteína colaboradora que se encuentra en la parte interna, entonces esa va a permitir la fosforilación, va a ser los cambios morfológicos de este receptor y se va a estimular la célula. Otro tipo de receptor que tenemos en la superficie de la membrana celular son los 7 receptores acoplados a la proteína G. ¿Qué quiere decir? Que la proteína atraviesa 7 veces el espesor de la membrana plasmática. Uno, dos, tres, cuatro. Por eso se dice los 7 receptores acoplados a la proteína G. Estos receptores, sus ligandos son los factores de crecimiento. Entonces vienen los factores de crecimiento, ¿sí? Se unen a sus factores de crecimiento y lo que va a pasar es que va a haber una serie de transformaciones proteolíticas de estos receptores y eso va a afectar a que la guanina difosfato se convierta en guanina trifosfato. Y van a generar también segundos mensajeros, como es el AMP cíclico y el inositol trifosfato. ¿Mm? Entonces vamos a tener, por ejemplo, ya hemos dicho que si el inositol trifosfato se estimula, se genera el inositol trifosfato, que es un segundo mensajero, como el AMP cíclico. Entonces vamos a tener la liberación del calcio por el retículo endoplásmico liso y la posterior respuesta que tiene la célula, por ejemplo, los macrófagos, en formar sus pseudópodos por la desarticulación de la actina y de la miosina que va a afectar a la forma de la célula, ¿no es cierto? Y de esa manera se va a producir la fagocitosis. O de lo contrario, en las células musculares se libera el calcio y el calcio va a permitir la despolimerización de la actina y de la miosina que permite la relajación y la contracción de esa célula muscular. Bien. ¿Qué son los factores de transcripción? Los factores de transcripción se encuentran en el núcleo. Cuando el ADN está formando, por ejemplo, está transcribiendo, está copiando los genes con todas las características para formar el ARN mensajero, ¿no es cierto? Ellos son los factores de transcripción. Tenemos los promotones, los intrones, los intensificadores, los genes saltarines, todo eso pertenecen a los factores de transcripción. Estos factores de transcripción modulan y dirigen la expresión genética. Claro, cuando se está haciendo la transcripción genética, cuando se está copiando toda la información de los genes del ADN para los genes del ARN, se copia con todas las características que tiene que tener la proteína que se va a formar, por ejemplo. ¿Mm? Por eso se dice, dirige la expresión de los genes.
Los factores de transcripción que regulan la división celular, por ejemplo, son los genes promotores del crecimiento, como la MYC y el YUM. Miren, esos son los factores de transcripción que regulan la división celular. Promotores de crecimiento, que son el MYC y el YUM. Esos son los factores de transcripción para el crecimiento celular. Y los genes inhibidores del ciclo celular, como esta proteína P53. Esto está mal, es P53. Hay que borrar esa T. Es proteína P53, que son los que inhiben el ciclo celular. Porque las células tienen que estimular el ciclo celular y tienen que inhibir su ciclo celular. Por ejemplo, cuando la célula no está estimulada para dividirse, no hay necesidad de que se divide esa célula, entonces inhiben estos sus factores de transcripción, de crecimiento y división celular. Dentro de ellas tenemos la P53 y los que activan el crecimiento celular son los lamin y el iu. Estos factores de transcripción contienen dominios modulares que se unen al ADN. Son moléculas pequeñas, como las hormonas esteroideas, las proteínas reguladoras intracelulares. Estos dominios pueden modificar la semivida de las proteínas de los factores de transcripción. Estos factores de transcripción también pueden unirse a los potenciadores de los factores de transcripción que actúan conduciendo a los promotores. Tenemos nosotros, ¿no es cierto?, los promotores cuando se están haciendo la transcripción genética y estos potenciadores van a potenciar a estos promotores para que se formen las diferentes proteínas con las características que le manda la transcripción genética. Mecanismo de estimulación de los receptores de superficie celular. Los receptores de la superficie celular son proteínas, esto es un resumen, son proteínas transmembranas con un dominio extracelular y un dominio intracelular. Cuando sus ligandos actúan sobre sus receptores, realizan las siguientes acciones. Esto es un resumen. Primero se abren los canales iónicos. Después se activa una proteína reguladora de la unión de la GTP, de la proteína, de la guanina trifosfato de la proteína G, por ejemplo. Luego se activa una serie de enzimas endógenas. Esa enzima endógena es la tirosina sinasa. Y esa activación de estas enzimas desencadenan un efecto proteolítico para activar los receptores, ¿no es cierto?, de los factores de crecimiento, por ejemplo, los receptores que son para los factores de crecimiento. La activación de estos receptores que son positivos para los factores de crecimiento van a responder proliferando a la célula. ¿Cómo? Van a hacer de que esa célula entre al ciclo celular y esa célula termine el ciclo celular dividiéndose y eso se llama proliferación celular. Pasos de la activación celular para generar respuestas celulares. Cuando el receptor se pone en contacto con su ligando, desencadena una secuencia ordenada de modificaciones bioquímico-moleculares que provocan cambios en la expresión génica y en las respuestas biológicas deseadas de la célula. Entonces, ¿qué va a haber primero? ¿Activación o inactivación enzimática de los receptores? No siempre hay activación, puede haber inactivación también enzimática de los receptores. La localización de los factores de transcripciones nucleares o citoplasmáticos. Tiene que haber una localización de los factores nucleares y citoplasmáticos. Activación o inactivación de los factores de transcripción. Luego viene la polimerización o despolimeración de la actina para hacer para deformar el citoesqueleto. Luego viene la degradación o perdón, o la estabilización de las proteínas. Y luego la activación de las vías de retroalimentación que pueden ser inhibidores o estimuladores. Lo que
No estoy viendo es los otros factores. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Parece que me he pasado los otros factores de crecimiento. Ah, no, está muy bien. Hemos hablado de esta, hemos hablado de la cinasa no receptora, hemos hablado de los 7 receptores. Sí. Bien, muchachos, así es como se estimulan los receptores frente a sus ligandos altamente específicos. Conclusión. Los receptores son muy específicos a sus estímulos físicos y químicos y estos sufren una serie de transformaciones bioquímico-moleculares donde pueden degradar sus componentes proteicos y eso le va a permitir formar enlaces cruzados, le va a permitir deformar la forma del receptor y eso va a ser enviado al componente intracitoplasmático y ese componente intracitoplasmático puede generar segundos mensajeros intracitoplasmáticos que van a llevar la información al núcleo y en el núcleo los factores de transcripción van a leer la lectura de esa información. Entonces, una vez de que tenga la información, se hace la transcripción genética de la información y se pasa el resultado al componente metabólico, que es el citoplasma, y en el citoplasma se va a hacer la respuesta, ya sea aumentando la síntesis de proteínas, de lípidos, aumentando, qué sé yo, la síntesis de moléculas de ATP para el anabolismo, para el catabolismo, y de esa manera la célula puede crecer, puede dividirse, o puede atrofiar o puede morir también. Entonces, esa es como la célula, así es como responde frente a sus estímulos. ¿Cuáles son los factores de crecimiento? Esto está en sus libros, hay un esquemita de los factores de crecimiento y estos factores de crecimiento son el factor de crecimiento epidérmico, el origen, son los macrófagos activados, las glándulas salivales, los queratinocitos y muchas células, por ejemplo, hay el factor de crecimiento epidérmico, muchas otras células también pueden, pero las más importantes, el origen son estas células. Función, factor de crecimiento epidérmico. Son mitógenos para muchos tipos celulares. Estimulan la migración de las células epiteliales y estimulan la formación de tejido de granulación. O sea, participan en la formación de tejido de granulación. Claro, como es factor de crecimiento epidérmico, entonces ahí vamos a tener nosotros que van a participar en la formación de tejido de granulación. Los factores de crecimiento transformante alfa también son de origen de los macrófagos activados, los queratinocitos y algunas otras células también. ¿Qué hacen? Estimula la proliferación de los hepatocitos y de muchas otras células epiteliales, factor de crecimiento transformante alfa. Y el factor de crecimiento hepatocitario, miren, lo forman los fibroblastos, las células estromales del hígado, las células endoteliales, los mismos hepatocitos también forman el factor de crecimiento hepatocitario. No se olviden que los hepatocitos tienen una estimulación autocrina. Entonces, pueden formar sus propios factores de crecimiento para autoestimularse cuando estamos hablando de factor de crecimiento hepatocitario. La función potencia la proliferación de los hepatocitos y de otras células epiteliales. Aumenta la motilidad celular también. El factor de crecimiento endotelio vascular son las células mesenquimatosas, las que originan el factor de crecimiento de endotelio vascular. ¿Sí? Estimula la proliferación de las células endoteliales y aumenta la permeabilidad vascular. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, donde se originan en las plaquetas, macrófagos, en las células endoteliales, en el músculo liso y en los queratinocitos. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. ¿Qué hacen? Son quimiotácticos para neutrófilos, macrófagos, fibroblastos y las células musculares. Activan y estimulan a la proliferación de los fibroblastos, de las células endoteliales y de otras células, ¿sí? Y el factor de crecimiento de fibroblasto, incluyendo, tenemos factor de crecimiento fibroblástico ácido y básico. Ambos son sintetizados por macrófagos. Si ustedes ven, el macrófago es una célula maravillosa que realiza muchas funciones. Dentro de esas funciones ya hemos visto la fagocitosis y también, miren, sintetizan factores de crecimiento,
Después sintetizan también los macrófagos citocinas, que son mediadores químicos de la inflamación. Entonces, miren, los factores de crecimiento fibroblástico son sintetizan los macrófagos, los mastocitos, las células endoteliales y otras células. Son quimiotácticos y mitógenos para los fibroblastos. ¿Qué quiere decir mitógeno? Que se divide los fibroblastos. Estimulan la angiogenia y la síntesis de las proteínas de la matriz extracelular. El factor de crecimiento fibroblástico es importantísimo cuando estemos hablando de la angiogenia, cuando se está formando el nuevo tejido de granulación, por ejemplo, cuando se están reparando los tejidos. Factor de crecimiento transformante beta. ¿Mm? Eh, Está sintetizada por los plaquetas, los linfocitos, los macrófagos, son quimiotácticos para los leucocitos, fibroblastos, estimulan la síntesis de las proteínas de la matriz extracelular. Esto es bien importante, que el factor de crecimiento transformante beta sintetiza proteínas que van a formar la matriz extracelular, ¿sí? Y inhiben la inflamación aguda también, eso también es muy importante. Factor de crecimiento de queratinocitos. Eso, sintetizado por fibroblastos, estimula la migración, la proliferación y la diferenciación de los queratinocitos. Muy bien, hasta aquí hemos podido desarrollar la clase. Para el miércoles vamos a entrar a la matriz extracelular y a la a la población celular, o sea, cómo se tiene que cuidar, cómo se tiene que estabilizar la población celular, que no le pierda, que no se pierdan ni se ganen células en un tejido, por ejemplo. Mantenimiento de las células en los tejidos vamos a hacer. Ahí vamos a hablar de las células madre tisulares, cómo maduran, hasta llegar a ser células madre, células diferenciadas o células que realizan una función determinada. Bien, muchachos, nos escuchamos el miércoles. Gracias, doctora. Mm.